Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier y hoy veremos lo que es el patrón Factory Method. Define una interfaz para crear un objeto, pero deja que las subclases sean quienes decidan qué clase instanciar. Permite que una clase delegue en sus subclases la creación de objetos. ¿Cuál es la motivación de este patrón? Este patrón libera al desarrollador sobre la forma correcta de crear objetos. Define la interfaz de creación de un cierto tipo de objetos, permitiendo que las subclases decidan qué clase correcta necesita las instancias. Muchas veces ocurre que una clase no pueda anticipar al tipo de objeto que debe crear, ya que la jerarquía de clases no tiene o requiere que deba delegar la responsabilidad de una subclase. Este patrón debe ser utilizado cuando una clase no puede anticipar el tipo de objeto que debe crear y quiere que sus subclases especifiquen dichos objetos. Hay muchas clases que delegan responsabilidades en una o varias subclases. Una aplicación es muy grande y compleja y posee muchos patrones creacionales. El ejemplo que emplearemos para este patrón es muy sencillo, el cual son los triángulos o los tipos de triángulos. Para esto necesitaremos un lenguaje de programación, el cual es NetBeans. Primero, crearemos el paquete de este patrón, el cual se llamará patrón Factory Method. Aquí, como ven, ya está hecho el código, pero ahorita les explicaré cómo se hizo y cuál fue el procedimiento. Primero crearemos este paquete. Después crearemos lo que es la interfaz, que se llamará Triángulo Factory Method. Aquí esa interfaz es pública, pero tiene un método, el cual es public triángulo, y tiene un método, el cual es crear triángulo, que contiene diversos comportamientos, el cual es un lado A, un lado B y un lado C, que son de tipo enteros. Después de esto crearemos lo que es la clase Triángulo Factory, especificando que implementa la interfaz Triángulo Factory Method, como aquí lo indica implements, que significa implementa, y aquí está el nombre de la interfaz. Aquí sobreescribiremos el método de la interfaz, el cual es crear triángulo, que contiene los lados, y haremos las comparaciones de los triángulos. Aquí, si por ejemplo el lado A es igual al lado B y el lado A es igual al lado C, nos va a retornar un valor que es un triángulo equilátero, haciendo comparaciones de sus lados. Y si ahora el lado A es diferente al lado B y el lado A es diferente al lado C, y por último el lado B es diferente al lado C, nos va a retornar un nuevo triángulo, que es el triángulo escaleno y sus lados. Y aquí, por último, si no, nos retornará a un nuevo triángulo, que es el isósceles, que es el lado A, el lado B y el lado C. Después crearemos la clase triángulo. Esta clase debe ser abstracta, pero almacenaremos los datos aquí, lo que es privado, el lado A, el lado B y el lado C, que son las variables de tipo enteras. Utilizaremos también lo que son los métodos abstractos, que es el public abstract, strings, get description. Ese nos dará para obtener la descripción, y el public abstract double get superficie, que nos dará la superficie de los triángulos, y el public abstract void dibujate, que por supuesto dibujará. Después haremos el método que es triángulo, que almacenará los lados, y si el lado A es igual al lado C, si el lado B es igual al lado C, y si el lado C es igual al lado C, nos demostrará un triángulo. Aquí utilizaremos igualmente, como anteriormente en todos los patrones, los métodos set y get. Aquí nos harán las comparaciones. Después crearemos los tipos de triángulos. El primero, que es isósceles, crear la clase que se llama isósceles, pero hereda de la clase triángulo. Esta clase es abstracta, como lo dijimos. Heredará los métodos y comportamientos, como aquí están los lados, que nos mostrará diversos. Después se sobreescribirán igual los métodos. Aquí utilizaremos el get description, que nos retornará un valor que dirá: este es un triángulo isósceles. Posteriormente lo hacemos igual con el triángulo escaleno, que de la clase triángulo igualmente.
mostraremos un mensaje que diga: este es el triángulo escaleno. Igualmente con el triángulo equilátero, la clase hereda de la clase triángulo. Igual mostraremos un mensaje con el método get, que es para obtener las características de un triángulo, que nos diga: este es un triángulo equilátero. Por último nos vamos a lo que es la clase del patrón factory method, donde contiene el método principal, que es este, que es public static void main string args. Aquí crearemos una variable o un objeto que es triangle factory method, lo almacenaremos en una variable que es factory y que hace instancia a la clase triángulo factory. Crearemos otro objeto que es triángulo, almacenándolo en una variable que es triángulo, y aquí utilizaremos el método factory ya de la clase anterior, que es crear triángulo, y aquí especificaremos las medidas de los triángulos. Aquí especificamos los lados, que el lado A mide 10, el lado B mide 10 y el lado C mide 10. Por último solo mostraremos el tipo de triángulo es usando el objeto más el método getDescription, que es el cual nos mostrará qué tipo de triángulo escogimos. Echaremos a correr el programa y nos mostrará el resultado. Y como ven, nos arrojó el resultado, que nos dice: este es un triángulo equilátero, ya que todos sus lados son iguales. Pero si hubiéramos puesto lo que es un lado A 10, un lado B 10 y el lado C, por ejemplo 8, nos mostrará lo que es el triángulo escaleno, ya que ese triángulo muestra dos lados iguales, y un diferente, y el isósceles que tiene sus tres lados diferentes. Aquí nos mostrará, dependiendo de las medidas que asignemos, es el tipo de triángulo que nos va a mostrar. El patrón factory method de lo que hace que las subclases decidan a qué clase instanciar, como lo vimos aquí. En las subclases tenemos los tipos de triángulos, pero no especificamos qué triángulo queremos, sino que nada más especificamos las medidas, y las clases se hicieron comparaciones para arrojarnos qué tipo de triángulo es. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.